Hola a todos, vamos con la segunda parte de la iglesia que Jesucristo fundó. En el primer vídeo pues ya vimos la necesidad que había de fundar una iglesia y de cómo esto nuestro Señor Jesucristo lo va llevando a cabo. Vimos toda la justificación en la palabra de Dios y cómo tiene todo el sentido a raíz de el cumplimiento de la misión de Jesús, que es salvar al pueblo de sus pecados. Como prolongación, pues funda la iglesia que continuará su labor hasta el final de los tiempos, como nos dice Mateo 28. Bueno, pero esta iglesia, esta eclesía, o sea, esta asamblea, que vimos que significaba la palabra eclesía en griego, esta iglesia tiene una organización jerárquica. Pues sí, la tiene. Y lo primero que instituye precisamente nuestro Señor es, lo vemos en Mateo 16, 18 y siguientes, es la institución de lo que luego conocemos como el papado o el primado de Pedro. A lo mejor la cuestión del papado, del primado de Pedro, merecerían un estudio aparte. Así que lo vamos a dejar. De todas formas, quedémonos con esto. Bueno, lo del primado de Pedro viene de que en el capítulo 10, San Mateo, al señalar la lista de los apóstoles, dice el primero, primado, el primero, Pedro. No se refiere a que es el primero de la lista, sino que es un lugar, ocupa un lugar preeminente entre los apóstoles. Por resumir, el caso es que la necesidad de la jerarquía viene de dos circunstancias principales. Una, la sucesión apostólica, es decir, se necesita una jerarquía para que esos episcopoi, esos obispos, esos primeros obispos, no constituyan a su vez presbíteros, es decir, tiene que haber una jerarquía para esto. ¿Para qué? Para administrar los sacramentos dejados por Cristo a su iglesia. Sacramentos que son imprescindibles para nuestra salvación. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Y así podríamos seguir. No cualquiera puede administrar los sacramentos. Hay sacramentos que administra el obispo, por ejemplo, el orden sacerdotal, y todo eso se ha ido configurando a lo largo de la historia de la Iglesia a partir de esas primeras comunidades cristianas. Y luego, muy importante, importantísimo, tiene que haber una jerarquía que además confluya en Pedro, porque la misión de la Iglesia también es predicar el Evangelio. Pero para eso hay que saber qué Evangelio se predica. En Gálatas, al principio, nos dice San Pablo, si un ángel del cielo o nosotros mismos predicáramos un Evangelio distinto, sea anatema. Y en las cartas pastorales, primera de Timoteo 6:20, segunda de Timoteo 1:14, le dice Timoteo, guarda el depósito, es decir, hay un depósito de la fe que ni siquiera San Pedro ni ningún papa puede cambiar. Una cosa, hay dos cuestiones. Una, las sanas palabras de Cristo, primera de Timoteo 6:3, que distingue las sanas palabras de Cristo, es decir, la doctrina expresamente formulada por Cristo, y luego la doctrina, las sanas palabras de Cristo, la doctrina conforme a la piedad. Esa doctrina conforme a la piedad no viene de Cristo, viene de la propia Iglesia, elaborada por la Iglesia conforme a esas sanas palabras de Cristo. Por tanto, tiene que haber una autoridad que se encargue de preservar ese depósito de la fe. Y es un concepto también que se repite, la sana doctrina, segunda de Timoteo 4:3, Tito 1:9, Tito 2:1. Esa doctrina es la que transmite la Iglesia de acuerdo con el depósito de la fe, que tiene que ser preservado, y para eso tiene que haber una autoridad encabezada por Pedro y sus sucesores. Si no hubiera autoridad jerárquica, si no existiera el Papa, pues entonces habría 20 doctrinas y eso no es lo que quería Cristo. Hay una sola doctrina, que es la sana doctrina. Qué bien lo dice la carta a los hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No os dejéis llevar por doctrinas complicadas y extrañas. Ya vimos en el vídeo anterior que había como ciertos círculos de intimidad con Jesús, pero también hay una jerarquía en cuanto a los propios miembros de la Iglesia.
Primero, la institución del orden sacerdotal, que luego está en el relato de la última cena. Por tanto, ese haced esto en memoria mía que se les encomienda a los apóstoles es la celebración de la Eucaristía, que son los apóstoles. Igual que el perdón de los pecados. Juan 20 nos dice, el Señor sopló sobre los apóstoles y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Bien, pero luego lo que ha venido después ha sido cosas que se ha montado en la Iglesia, sí. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles, en Hechos 6, la institución de los diáconos, que hacen una institución de los diáconos que no estaba en tiempos de la predicación de Jesús, que la hacen los apóstoles por la necesidad que ven. Es decir, en la institución de los diáconos, por ejemplo, tenemos el caso de algo que instituyen los apóstoles y que no instituyó Cristo. Pero ¿qué pasa? Que el Evangelio de Juan en repetidas ocasiones nos dice que el Señor prometió la asistencia del Espíritu Santo. Aquí tienen las citas. Otra prueba de organización que hacen los apóstoles y que no fue instituida por Jesús, pero que le hicieron los apóstoles asistidos por el Espíritu Santo. El Concilio de Jerusalén, Hechos 15, donde Pablo y Bernabé acuden a Jerusalén, a los apóstoles y presbíteros que hay allí, y entonces la autoridad de Pedro, que luego es ratificada por Santiago, establece una serie de instrucciones que se les debe dar frente a los judaizantes. Y esta jerarquía está clara, por ejemplo, en 1 Timoteo 5:20 vemos que Timoteo tiene como obispo el poder de reprensión a los sacerdotes que lo hacen mal y de juzgar, 1 Timoteo 5:19. También en la carta a Tito, al principio, Tito 1:5b, dice que constituyas presbíteros, puesto que es un obispo. Luego entonces está clara la organización jerárquica de la Iglesia, cada uno con su función. Y bueno, lo más interesante, resulta que estas autoridades tienen poder para ordenar a otras comunidades. Por ejemplo, Hechos 16:4, comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén al resto de las iglesias para que las observaran. Por cierto, ¿sabes qué palabra utilizan para decir las decisiones de los obispos y presbíteros de Jerusalén, de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén? La palabra dogmata, los dogmas. Y hay una organización jerárquica que va construyendo la propia Iglesia. ¿Por qué? Porque está asistida por el Espíritu Santo. Así que, nada más, el que no se quiera convencer es que no le va a dar la gana.